Paz de Cristo, mis estimados hermanos, alumnos de esta materia Conquístate. Me da mucho gusto poder compartirles esta clase número 3. Con esta clase concluiremos esta información que ha sido de mucha bendición para nuestra vida en esta materia que Dios ha hablado de una manera muy personal, de una manera muy incitándonos a lograr cosas, a avanzar, a crecer, a que nuestro ministerio, a que nuestro desarrollo en la obra de Dios sea cada vez más abundante. Esta materia también nos impulsará a impulsar a otros, primeramente nosotros que hemos entendido la palabra conquistarnos, primeramente nosotros, no querer conquistar a otras personas, conquistar que alguien se motive cuando yo no estoy motivado, que alguien conquiste su ministerio cuando yo no lo ejerzo, o que alguien vaya en pos de la salvación cuando yo mismo muchas veces he estado desviado. Entonces hemos tenido como fundamento, como base en esta materia el libro de Josué. En las dos primeras clases que hablamos de la generación cuando ya no está Moisés, y en la segunda que hablamos de esta mujer Rahab, la cual ella era una mujer ramera que no se esperaba nada de ella, y ella logró la salvación de su familia por hacer un cambio de fe, un cambio de mentalidad por todo el entorno que lo rodeaba, porque ya no había salvación, ya no había formas de salvarse. Entonces ella logró salvar a los suyos al creerle al Dios de los israelitas, y así fue como ella entonces conquistó la salvación para ella, para su casa, al grado que ella, pues sabemos, es antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy, en esta conclusión, estaremos analizando el capítulo 3, el capítulo 4 en alguna parte, y terminaremos entonces esta materia de Conquístate, que debe de ser un revulsivo para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios entonces: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Es decir, estaban frente a la promesa, estaban cerca, con el último enemigo natural, obstáculo, el cual era el Jordán, el cual se estaba desbordando, ya lo hablamos anteriormente, y ahí ellos entonces iban a empezar el último paso para empezar estas conquistas que vendrían en serie, ¿no? Entonces empiezan las indicaciones, dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Quiero empezar aquí hablando de la conquista. Un paso importantísimo para entonces ir hacia esta conquista de la que hemos hablado es esperar que Dios nos incite, que Dios nos lleve, que Dios nos marque la velocidad y nos marque el rumbo, el área. No es cuando Dios manda, cuando Dios quiera, como nosotros lo deducimos, como nosotros pensamos: no, pues, ¿cuándo voy a hacer esto? Cuando Dios, en el tiempo de Dios, cuando Dios indique. No es así, porque nosotros estamos entonces perdiendo el tiempo. Cuando yo voy a la palabra de Dios, acuérdense que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer todo conforme en él está escrito, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno está metido en la palabra de Dios, vamos a entender el tiempo de Dios, vamos a entender las áreas de Dios, las funciones de Dios que Él tiene para nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que es ir y sensibilizarnos por medio de su palabra para ver qué es lo que Dios va a decir, o sea, ver a Dios. Ellos tenían que ver el arca, ellos tenían que ver cuando armaran todo lo que se tenía que hacer para salir, para transportarla, y ahí miraban a los que la cargaban. Entonces ellos decían: ok, va para allá. Y ellos entonces ya tenían un ejemplo,
a quién seguir. Ya tenían unas indicaciones claras, ¿no? Que en nuestro tiempo, en nuestro caso, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que esperar a ver para saber Él qué va a hacer. Él ya hizo. No necesitamos que se convierta en nuestro ejemplo porque Él ya nos lo dio. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la función de nosotros. No podemos estar esperando el tiempo para servir en la iglesia. No podemos estar esperando una indicación de Dios para ejercer un ministerio. No podemos estar esperando confirmaciones de Dios para hacer algo. Porque en su palabra Él ya lo reveló, Él ya nos lo dijo. Él ya nos dio el ejemplo. No tenemos que esperar soñar que Él diga, ama a tu hermano. Yo ya sé que lo tengo que amar. Y los pecados ya están revelados en la Biblia. Entonces yo no ocupo que venga un ángel del cielo y me diga, ahora esto está mal o esto está bien. Porque la palabra ya está revelada. Ellos tenían que ver el arca. Nosotros tenemos que ver la palabra para la conquista. Ellos no le quitaban la vista a la caja, al cofre. Nosotros no se la quitamos a la palabra de Dios, que es nuestro tesoro. Acuérdense que lo que estaba dentro del arca eran las tablas del pacto, es decir, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y eso era el máximo tesoro para Dios y es el máximo tesoro entonces para nosotros, ¿no? Entonces, en la conquista ellos tenían que ver e ir en pos del arca. Es decir, si nosotros queremos conquistar, tenemos que ver la palabra de Dios para saber hacia dónde y cómo vamos a ir. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué áreas vamos a fortalecer? ¿Qué debemos de quitar que no le gusta a Dios? ¿Qué cosas tenemos que rendir a los pies de Cristo? ¿Qué dioses tenemos que eliminar? ¿Qué adoraciones no le gustan? Entonces yo iré en pos del arca. Es decir, caminaré hacia donde está el Señor. Porque si yo tomo otras decisiones, otras direcciones o otros conceptos de la palabra, entonces puede que sí esté caminando, pero no hacia una conquista, estaré caminando hacia otra cosa. Entonces, siempre es ir en pos de la palabra de Dios. Por eso yo los invito a ustedes como alumnos a que lean toda la Biblia y escriban. Y las partes que no las entiendan, escríbanlas, coméntenlas, a lo mejor con su líder, quizás con su pareja, quizás con su pastor, con alguien que ustedes consideren que tiene un buen conocimiento de la palabra de Dios y que les puede dar una palabra que les ayude. Entonces ustedes consulten para siempre ir en pos de la palabra. Los levitas, vean esta parte que dice aquí, que es parte fundamental de la conquista. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Mucha gente no sabe Biblia. Mucha gente solo camina, pero no sabe ni para dónde va. No, puede alucinar, pero no hay un camino concreto porque no hay conocimiento. Si yo desconozco a Jesús, entonces puede ser que aunque esté activo, aunque esté disponible o dispuesto, pero si no lo conozco, lo más seguro es que estoy errado de lo que Él quiere. Entonces lo que yo necesito es conocerlo para saber que lo que yo estoy haciendo, el fruto que estoy dando, sea un fruto agradable para Él, no sea solamente un trabajo humano, no solamente sea una realización de lo que mi mente y mis conceptos me hacen hacer, porque entonces yo iría en pos de mi sabiduría humana, en pos de los proyectos que yo creo que deben de ser, pero la conquista no está ahí. La conquista está en que yo conozco el arca, yo conozco a Jesús, yo conozco la palabra. Entonces, ¿quién llevaba el arca? La llevaban los levitas. Ellos tenían que ir, desarmar y ponerse las varas encima. Y lo que quiero dejarles también muy explicado para que ustedes lo vean es que la gloria de Dios, porque en el arca del pacto, en el arca del testimonio, ahí ellos entendían que estaba literalmente la gloria de Dios. Acuérdense que los paganos, todas las primeras civilizaciones, ellos hacían sus templos o sus sigurats elevados para que entonces bajara el Dios
lo más cerca posible a ellos y ahí él era adorado. Entonces ellos subían para poder estar lo más cerca de la deidad, pero esos templos no se movían, eran pirámides totalmente fijas, a lo contrario del Dios de Israel, que les hace un tabernáculo movible, porque ellos no tenían todavía la tierra para heredarla. Entonces, ¿qué ocupaban para moverlo? ¿Lo hacía Dios de una manera mágica? No, sobre los hombros de los levitas. Es decir, la gloria de Dios era cargada por hombres, era cargada por sacerdotes en ese tiempo. No la podía cargar nadie de otra tribu, solamente cargaban la gloria de Dios los levitas que habían sido designados para esos cargos. Entonces, cuando ahora nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo, la gloria de Dios está sobre los hombres. Nosotros movemos esa gloria. Cuando voy y evangelizo, cuando doy clases, cuando pastoreo, cuando predico, cuando enseño, cuando aconsejo, yo llevo esa gloria de Dios sobre mis hombros, ¿no? O sea, yo hago que esté la presencia de Dios ahí porque Dios está conmigo. Entonces el ejercicio del ministerio es lograr que Dios esté con nosotros. No solamente ser activo, no solamente tener inteligencia, sino que la gloria de Dios se manifieste en lo que yo hago. Porque va a haber cosas que yo no las voy a poder hacer con mi humana sabiduría. Entonces los sacerdotes, su cuerpo era parte de cargar la gloria y se hacía uno mismo. O sea, era una fusión entre Dios, lo divino, lo santo, y los hombres que han sido llamados al sacerdocio. Ahora, en este tiempo no hay sacerdotes de una tribu. Ahora somos todos un reino de sacerdotes. Es decir, ahora todos debemos de cargar esa presencia de Dios. Y esa es una conquista que nosotros tenemos que tener. No conformarnos con ser creyentes, con ser hermanos, con congregarnos y con tener cierta estabilidad. Nosotros tenemos que traer el peso de que la gloria de Dios se mueva hacia donde nos movemos nosotros. Y esta escuela de pentecostalidad, ese objetivo tiene, que cuando el hombre y la mujer siente el peso de la gloria de Dios, entonces hay un impacto tanto personal, porque dices tú, Dios está conmigo, no cabe duda que yo no haría estas cosas si Dios no estuviera. Familiar, porque la familia dice, no, mi papá y mi mamá andan en otro asunto, ellos realmente le sirven a Dios, y hay un impacto familiar. Social o eclesial en la misma iglesia, puede haber muchos hermanos, pero ¿cuántos cargan la gloria de Dios? Entonces se convierten en esos hermanos que conquistan, se convierten en inspiración, se convierten en incitadores, en modelos, en ejemplos, se convierten en todo ello. ¿Por qué? Porque no solamente se conformaron a ir a una iglesia, sino que traen el peso de la gloria de Dios. Entonces, esto es para la conquista, hermanos, que usted se mentalice en que debe de haber un peso, una carga en nosotros. Debe de haber una responsabilidad para que la gloria de Dios se mueva. Pero si nosotros no conquistamos áreas, no conquistamos nada, entonces nosotros no nos cargamos ni a nosotros mismos. Y es ahí la diferencia que hay en las iglesias, donde hay quien usa a Dios y hay quien no lo usa a Dios. Entonces somos ¿qué? Parte para que se mueva la gloria de Dios. Somos los hombres. No es el ministerio de los ángeles, es el ministerio de nosotros, la máxima creación de Dios. Dice la palabra de Dios, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. No es un camino a lo loco. La conquista es un camino firme, es un camino seguro, es un camino enfocado en lo que Dios me ha apasionado. Si alguien va a ser maestro, no camina de aquí para allá, se enfoca, porque va en pos de lo que ya le fue apasionado. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es decir, es un camino nuevo. No es ni el que queremos caminar porque se nos hace fácil, porque ya lo conocemos, porque ya sabemos lo que tenemos que pasar. No.
cuando habla de que es un camino que es nuevo, que nunca antes habíamos pasado, es que el que se echa la carga de la gloria de Dios va a experimentar nuevas cosas, nuevos ministerios, nuevos milagros, nueva revelación, nueva fuerza. ¿Por qué? Porque es diferente caminar sin peso a caminar con peso. Entonces llega un valor, llega una sabiduría, llega una actitud en la que yo me atrevo a experimentar caminos nuevos que no he caminado. Es decir, voy a salir de la comodidad, de mi zona de confort. Voy a salir de esa zonita en la que me siento bien, pleno, no exigido. Porque el camino nuevo es un camino desconocido. No sé cómo va a estar. El asunto es que el peso de la gloria me va a llevar a ellos. Entonces Israel estaba totalmente emocionado, estaba totalmente con una expectativa alta, porque le habían dado 40 años vueltas al mismo territorio, ya se lo conocían, ya sabían dónde había alguna pequeña planta, ya sabían todo lo que habían recorrido en 40 años, y ahora Dios los iba a llevar a algo nuevo. Y a veces hay gente que solo trabaja en lo mismo porque no experimentan caminos nuevos, porque ya no quieren sentir el peso de algo diferente, porque ya se acostumbraron a lo que siempre hacen. Entonces no se atreven a explorar nuevos ministerios o a ejercitar los dones que Dios los están llevando. Entonces hay nuevas cosas, hermanos. Por eso el conquístate es algo nuevo, haz algo nuevo, atrévete a algo diferente, ve más arriba, ve más lejos, ve más rápido, brinca más alto. O sea, es algo nuevo por donde los iba a llevar. Entonces aquí, hablando en esta materia número 3, que yo espero que sea de mucha bendición para ustedes y cambie algunos conceptos que de repente son muy religiosos en nuestra vida. Dice aquí, pero entre vosotros y ella, hablando de la conquista y del arca, haya distancia. Fíjense. Entonces, ¿por qué o qué quiero hablar aquí acerca de la conquista? Que debemos de cuidar siempre la diferencia de saber que Él es Dios. Hay una distancia enorme, aunque Él se acerca a nosotros, aunque Él se humanó, aunque Él trata con nosotros, nos revela, pero hay distancia abismal entre Dios y nosotros. Entonces, cuando dice ahí haya distancia, sí, mira su ejemplo, pero no te creas más de lo que eres. Respeta a Dios, hazlo con orden, no te aceleres, no te emociones en ese mal sentido, porque al rato, cuando sentimos la carga, llegan las emociones humanas, llegan los conceptos humanistas, y qué es lo que ya andamos declarando. Yo declaro en el nombre de Cristo que esto, porque ya no respeté a Dios, porque yo ya lo hice basado en sentimientos o en euforia. No, hay que respetar, Él es Dios, Él sabe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Yo creo en Él, yo espero en Él, yo soy obediente a Él, pero Él es el que decide, porque hay una distancia. Entonces, eso no tampoco queramos ir adelante. No, es que Dios ya me mostró cuando no me ha mostrado. No, es que yo sé que Dios sí lo va a hacer. Te estás adelantando a Dios. Es que yo pienso que sí, es que yo sentí, es que yo creo. No te adelantes a Dios, hay una distancia. Entonces la conquista no va a ser porque yo soy acelerado, ni porque soy imperactivo, ni porque soy valiente, osado o atrevido. No, la conquista va a ser porque yo sé que hay una distancia entre Dios y yo, y la respeto, y es un orden, y Él es mi ejemplo, pero yo voy a saber esperar cómo Él va a tratar conmigo conforme a su palabra, porque hay distancia. Dice que haya distancia entre el arca y ustedes, mírenla, pero respeten, honren lo que es Dios. Entonces, avanzando en esta materia que sé que será de mucha bendición para ustedes, el verso 5, subrayenlo en su Biblia, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Entonces, el santificado es previo a las maravillas, y ahorita la gente quiere ver maravillas sin santificarse.
De hecho, hasta la gente del mundo o los no creyentes dicen, no, que cuando Dios me hable, ¿cómo Dios no le va a hablar a alguien cuando ellos quieran? Dios no está obligado a hablar. Dios no está obligado a decir nada. Dios ya nos reveló su palabra. Entonces la santificación o la preparación es primero para que si por la voluntad de Dios se quiere manifestar de alguna manera, lo va a hacer por medio de los preparados, por medio de los que le creen que hay que santificarse, que hay que vivir diferente. Y esto es algo que merma mucho la conquista, porque todo lo queremos lograr con nuestro pensamiento, con nuestras fuerzas, con nuestros ejemplos humanos o con nuestra habilidad o inteligencia. Y no es así. Hay que prepararnos, hay que santificarnos en nuestra vida espiritual para que entonces haya en nosotros esas maravillas. Y no solamente en vosotros, sino dice entre vosotros, es decir, las va a hacer con alguien más. Y ahí es donde nosotros no debemos de caer en la vanidad o en el orgullo, porque Dios use a alguien. Entonces hay que tener cuidado aquí nosotros, porque la conquista es personal, pero hay que disfrutar las conquistas de los demás que están avanzando, que están creciendo, que Dios los está usando, que Dios los está llevando a a usarlos de una manera sobrenatural, una manera diferente, y que todo lo que hacen, vemos la gracia de Dios en ellos. Gloria a Dios, porque hay que entonces entender que va a hacer maravillas entre vosotros, no solamente en ti o en mí. No solamente te va a usar a ti o me va a usar a mí, que hay gente que así quisiera vivir, pero eso no es conquista, ¿no? Entonces Dios, hablando con este Josué, le dice, comenzaré desde este día a engrandecerte delante de todos. Es decir, vas a tener mi respaldo, van a ver las habilidades tuyas, pero fortificadas con mi unción, y la gente no va a tener duda de que yo estoy contigo. Y así debemos de vivir nosotros cuando hemos conquistado, cuando hemos logrado encontrar a Dios, ¿no? Al decir encontrar a Dios es porque me sujeto a Él, soy obediente a Él. Entonces yo sé que la conquista va a ser una consecuencia y Dios va a empezar a engrandecerme. Ojo, no te engrandezcas tú. No que te engrandezca alguien. Ah, hermana, qué servidora es usted. Oh, el hermano, qué buen maestro es. Qué bien predica. No, 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 no. Qué bien sirve. No, hermano, no te engrandezcas tú, ni te emociones porque te engrandezca alguien. Dios es el que comenzará a engrandecernos. Él es el que entonces nos va a engrandecer a nosotros a su tiempo, en las áreas que Él nos ha encomendado, no en las que nosotros nos hemos atribuido. Entonces, ya para ir cerrando entonces este consejo de esta tercera clase, para que ustedes tengan quizás un ejemplo pues más claro, vayan al verso capítulo 3, verso 17. Vea lo que dice aquí. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán. Es decir, cuando ellos entonces le creyeron a Dios y ejercieron su ministerio, pusieron el arca en su hombro, se lanzaron hacia la conquista en frente de ese enemigo terrible que ya hablamos de él, del Jordán, de ese enemigo natural, y que para los cananitas era una tranquilidad. Cuando ellos pisaron el Jordán, porque el arca no tocó el Jordán, la tocaron los pies de los sacerdotes, y al instante entonces se detuvieron las aguas. Es decir, se abrió el Jordán y se puso seco. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted y yo entonces vamos a la conquista y cargamos esa gloria de Dios, nuestros pies son los que van a lograr que aquella persona se convierta, porque Dios va a hablar por medio de mí, porque Dios va a cantar por medio de mí, porque Dios va a hacer algo por medio de mí. Entonces los sacerdotes vieron que ante sus pies se abrió el Jordán. ¿Por qué se abrió? Por ellos no, sino por lo que cargaban. Entonces, grandes conquistas y resultados nosotros los vamos a encontrar cuando realmente sintamos el peso de la conquista, de que la obra de Dios está en nuestros hombros. Pues si usted es un hermano que dice, voy a ir cuando quiera, ya salí tarde, ya no voy a ir a la iglesia, y nada
de la responsabilidad cae sobre usted. A usted ni se desvela, a usted ni le duele el cuerpo de servir en la obra de Dios, ni trae pensamientos de qué podemos hacer, en qué podemos mejorar, para que soy útil. Olvídese, no va a pasar nada con usted. La conquista es para los que cargan la gloria de Dios. Y no porque la podamos cargar, sino porque Dios la pone sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa ante ese peso que está sobre nosotros? Dice que los sacerdotes estaban firmes, parados en seco. Es decir, nosotros no vamos a caer. Mientras la gloria de Dios esté con nosotros, no vamos a desviarnos. No vamos a estar en un lugar cenagoso, no estamos en el lodo, donde andamos patinando, o a veces sí, o siento que me caigo. No. Firmes, en seco, seguros, bien parados, como columnas, porque es Dios el que entonces nos sustenta. Después llama Josué a un hombre de cada tribu para que saquen piedras de lo oculto, de lo profundo del Jordán, porque van a ser testimonio. ¿Qué significan esas piedras? Bueno, es la revelación. El que carga con responsabilidad por medio de la palabra de Dios va a encontrar revelación, va a encontrar lo oculto, lo que ahí está, pero no se ve. Esas piedras ahí estaban, pero no estaban visibles a la vista. Hasta que se abrió, ellos las sacaron para que la gente viera que eso estaba donde no se miraba. Entonces, el que carga la gloria de Dios, el que va a la palabra, va a encontrar estas piedras en lo profundo, es decir, estas revelaciones, estas enseñanzas sólidas, estas enseñanzas permanentes, estos fundamentos para edificar, como lo son las rocas, y Cristo es la roca. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de la tribu, de cada tribu cada hombre de cada tribu representa la totalidad del pueblo de Israel. Esto quiere decir que en este tiempo, todos los que queramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, vamos a encontrar oportuno socorro. Vamos a ejercer nuestro ministerio, nuestro don. Dios nos va a respaldar y Él va a estar con nosotros de día y de noche. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Dios a usted y a mí nos levantó. Él no hace acepción de personas. Él estará con nosotros como poderoso gigante para que entonces nosotros cumplamos la promesa de Dios en este tiempo. Espero que esta materia sea de grande bendición para tu vida, que esta materia te impulse, te motive a realmente que entiendas que no estás en una escuela más donde estás esperando un certificado de conclusión sin dar fruto, sino que tú le creas a Dios, te actives y veas en tu ministerio, en tu trabajo, que te conviertas en un hombre, en una mujer, en un joven, en una señorita que se acostumbre a conquistar. Para empezar, conquístate tus áreas que quizás no dominas, no pastoreas, conquístalas, para que entonces ayudes a muchos más a conquistar. Y mientras cargues la gloria de Dios, por grande que esté el enemigo, por ancho, con tanta fiereza que quiera venir contra ti, por abundante que sea el ejército, nada van a poder hacer, porque vas a estar parado firme, porque cargas la poderosa gloria de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga y que esta materia haya sido de grande bendición en tu vida. Ánimo y adelante.